¿Cuándo? ¿Cuándo se ha presentado el título del meeting el año pasado? Lo que tú heredas de tus padres vuelve a ganártelo para poseerlo. He tenido muchos pensamientos, pero uno de los primeros fue el pasaje generacional. Y creo que hace unos días estaba cierto de organizar un encuentro con los amigos del meeting sobre ese tema. No había esperado ni siquiera de tener ocasión de poder presentar esta ocasión en este encuentro dos representantes de empresas familiares muy importantes en las empresas italianas en el mundo y en nuestro país. Estoy por lo tanto muy contento de poder presentaros Elena Zambon, presidenta del grupo Zambon y de la Asociación Italiana de Empresas Familiares, y Alberto Bombassei, presidente de Brembo, hay con conceptos muy sintéticos pero muy eficaces, y Guido Corbetta, cátedra de estrategias de empresas familiares en la Universidad Bocconi de Milán, que es un profesor que sabe explicarse bien con los académicos, pero también con nosotros. El pasaje generacional parece que sea algo fácil, natural. La familia es un dato natural. Entonces pasamos de padres a hijos. Las empresas, en verdad, es mucho más complicado. Tenemos que considerar muchos factores, las inclinaciones de los hijos, los talentos, las competencias, los intereses. Tenemos que considerar el aspecto económico y jurídico. Y después, también saber gobernar, conducir con líder que no forman parte de la familia. Entonces, tenemos que darles responsabilidades importantes. Y de eso queremos hablar teniendo en consideración que casi 35.000 empresas tienen que enfrentarse con ese problema de forma más o menos virtuosa. Y ese encuentro puede ser una ayuda para los que tengan que afrontar estos temas. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar con la experiencia de Elena Zambon, que representa junto a sus hermanos la tercera generación de una empresa fundada en 1906 en Vicenza y mudada luego cerca de Milán, que cuenta con 2.800 empleados en muchos países del mundo y comercializa productos en 84 países. Ahora, Elena nos va a contar toda la historia de su empresa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esa oportunidad. También porque desde mi punto de vista, leyendo el título, el lema de la edición de este año, no había nada más adecuado a lo que os voy a contar. Yo soy de la tercera generación y vengo de una familia cuyo fundador no he conocido directamente, pero he podido acceder a lo que él escribió y tenía una idea muy precisa sobre habíamos, lo que tendríamos que seguir de generación a generación. Una sociedad económicamente libre, la capitalista, puede ser moralmente aceptable solo si la riqueza privada llega a ser bienestar colectivo a través de la creación de medios de producción de hechos de trabajo y posibilidad de vida para otros hombres. Cada empresario honesto se comporta así. Eso dice mucho sobre las empresas familiares que tienen una visión a largo plazo, que no tiene una visión solamente de empresa, sino emerge una conciencia de que la empresa no es de los dueños ni de los trabajadores, sino tiene su propia personalidad. En nuestro tiempo tan complejo y que se mueve de forma tan rápida, nuestra responsabilidad es la de renovarnos continuamente
dar espacio al motor que nos guía cada día, que es la curiosidad, las ganas de encontrar motivación, de contribuir de cara a algo más grande, de poder realizar algo que contribuya y permita la participación en el progreso de la colectividad. Este hombre era huérfano de madre, como les pasa a muchos empresarios. Nosotros somos la tercera generación. Hemos intentado en seis letras de entender lo que la historia nos hubiera podido dar. Vamos a hacer vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para entender quién era el fundador y cómo nuestra empresa se ha desarrollado en estos años. Signorina, dobbiamo sbrigarci. Tenemos que darnos prisa. Tengo muchas cosas que enseñarle. No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde estamos? En un museo. ¿Y cómo hemos llegado? Lo debería saber, pero no tiene mucha importancia. Ahora le enseñaré 6 contenedores. Empecemos por el primero. La letra Z. Gaetano Zambon era hijo de Giovanni. El padre quería dejarle al hijo la empresa familiar, pero Gaetano no quería y tenía sus ideas. Y se graduó en farmacéutica. En 1906, con Silvio Farina, en Vicenza, abrió el almacén de medicinas. En 1911 la actividad era tan florida que se necesitaba una nueva sede. Todo iba bien, la hacienda era próspera y durante un largo tiempo tuvo mucho éxito, pero no fue tan afortunado en el mayo de 1944 cuando se abatió el establecimiento de Vicenza. Fue totalmente destruida y parecía que todo estuviera perdido. Pero Gaetano respondió de forma muy valiente. En 1946 ya había terminado la reconstrucción, con muchas ampliaciones y mejoras. En 1948, Gaetano deja la conducción al hijo Alberto, graduado en química y también en farmacéutica. Alberto intuía antes de muchos otros la importancia de productos propios, frutos de investigación interna y la importancia también de buscar otros mercados. Todo empezó con una demanda, una petición que hizo a su amigo Ferrari. Se fue a América y volvió con la molécula de acetcisteína. Vivir es respirar. Estamos acostumbrados a pensar. El hombre que proyecta y transforma la realidad que lo rodea. Si nos centramos en la respiración, vemos que el hombre proyecta y transforma solo si en la naturaleza hay algo que no depende de nosotros. Es una figura humana hecha de aire y rodeada de aire. Al centro vemos la persona de la que Zambon se tiene que ocupar cuando se ocupa de su salud. Eso dice mucho sobre la importancia de mirar al pasado para proyectar el futuro. Tenemos que buscar un equilibrio entre la tradición, que es responsabilidad, los principios, los valores con los que hemos crecido y que nos guían en la actividad de cada día, la dirección ética. Pero si el cambio no mueve hacia el futuro, si no se piensa en nuevas formas de vida, todo eso no será posible.
en estos 111 años, la internacionalización se ha convertido en un elemento fundamental. En los últimos 10 años hemos trabajado mucho con una serie de actividades que han dado honor a un segundo mensaje de nuestro fundador, que habla del soplo inspirador, que es un hecho profundo de espíritu, y allí está la respuesta, en parte, de nuestro éxito. Tenemos que concentrarnos no solamente en la innovación, sino también en la responsabilidad. Una responsabilidad que llaman de ética difundida, porque es solo a través de la ética que nos damos cuenta de la calidad de las personas, y es allí, a través de la calidad de las personas, que podemos responder a través de un mantra, que es responder a las expectativas de nuestros clientes. En un mundo tan complejo, en el que la ética de los valores se ha perdido, construir la gran infraestructura moral necesaria es totalmente fundamental, sobre todo en un sector tan fuerte como el de la salud. Una visión ética que hemos intentado llevar adelante, de la que depende la honrabilidad de la familia, que da nombre a nuestra empresa. Cuidamos la salud de las personas para mejorar la vida de los pacientes con medicamentos y modernas soluciones que puedan valorizar también las relaciones humanas. Eso se ha transformado en una misión de una empresa, que es la de innovar continuamente, no solamente la cura, sino el cuidar a las personas con diferentes aspectos, y todo el eje es la molécula de la salud, y la parte principal es la parte farmacéutica, que son 713 millones, la parte de creación de principios activos, y luego de todos los empleados. Sin crear las condiciones que se realizan en diferentes aspectos, no habría futuro. Entonces, y nuestro futuro en los últimos 10 años ha querido decir tener el valor de renovar la empresa. Invertimos 40 millones en esta empresa, transformándola completamente. El lugar del hacer, nos hemos inspirado a Ferrari, donde la fábrica se podía volver a convertirse en un lugar donde las personas se encontraban y se daban las razones por las que se estaba en una fábrica, y lo explicaban a los demás. El valor de nuevas áreas terapéuticas y moléculas, en nuestro caso para curar el Parkinson, y también el valor de construir para la investigación, transformando nuestra sede, transformándola en un campus científico, donde hay muchos centros de investigación, y la posibilidad de compartir con otros y juntar competencias, reconociendo que tú llegas hasta cierto punto y alguien más puede saber más que tú. Si tienes la pretensión de saberlo todo, nunca irás muy lejos, sobre todo ahora que el compartir es fundamental. No podíamos no pensar en las nuevas generaciones, entonces ver el futuro con una visión nueva. Lo llamamos Oxygen, de oxígeno y generación, donde también los estudiantes se acercan a la fábrica para entender qué significa trabajar en este sector. Y tenemos también que volver a pensar nuevos modelos de business y ver cómo lo digital va a transformar el mundo de la salud. Entonces, dejar espacio a innovadores, informáticos, todo lo que se refiere a la salud digital, que permita transformar la idea en un proyecto a través de un
de una tutoría y un acompañamiento continuo. Entonces, ¿dónde está el pasaje generacional? En nuestra experiencia, el pasaje generacional significa tener el valor de renovar y cambiarla totalmente, si hace falta. Y en nuestro caso, la tercera generación tiene algunas peculiaridades. Seguramente por lo que se refiere a acumular recursos que están a disposición del business y de nuevas realidades. Y también teniendo clara una visión de largo plazo. Y para hacer eso, es otra vez una elección. Tenemos que volver a elegir cuál tiene que ser nuestra empresa familiar. Eso nos ha permitido de 2000 a 2007 de pasar de 27 accionistas a 4. Entonces, hemos pensado que esta empresa nos pidiera que también nosotros invirtiéramos en nuestra propia empresa. Hemos tomado decisiones rápidas y hemos compartido la misma visión sobre el riesgo con la conciencia de que teníamos que acompañar el futuro cercano con nuevas adquisiciones. El riesgo cuando hablo de educación de las generaciones que nos han precedido es que se pierde esta continuidad. El riesgo tiene que ser monitorado, tiene que ser controlado. Para hacer esto, nuestra segunda elección importante es separar el trabajo entre accionistas y directores a través de un sistema de reglas que, con, que compartiera con el manager un proyecto de futuro común. Es decir, escogiendo los directores mejores que se podían escoger, de tener una visión que une estos dos papeles diversos. Y es así que probablemente se puede tener más coraje para tener nuevas ambiciones, pero no en el sentido negativo de las ambiciones, sino en la ambición de de un mayor respiro. Entonces, ambición como la posibilidad de mejorar continuamente, no solo por sí mismo, sino en relación con la comunidad de referencia y poder pensar en metas cada vez más importantes. Y es así que los valores se vuelven cultura. La cultura se vuelve calidad a través de personas de excelencia. Pero las personas de excelencia las tienes solo si tienes un sistema claro de meritocracia que premia y reconoce los contributos de las personas. Y por esto, en alguna manera, deja espacios a lo que nosotros llamamos Open Company, una empresa abierta que de una parte como empresarios significa crear las condiciones para que las personas participen de este futuro, den su contributo y después pasa invirtiendo. Pensad en la lógica normal, en el cómo, es decir, gestionando las cosas a través de la meritocracia y después se piensa en la cosa, es decir, un proceso de decisiones que es continuo y compartido, como a nosotros nos sucedió en el 2016, cambiando toda la escuadra directiva para afrontar este nuevo camino, este nuevo viaje y que me gusta encontrar en la primera reunión de estos nuevos managers que han comenzado a reflexionar cuáles serían los comportamientos más adaptos a una empresa que tiene que mirar al futuro con estas ambiciones. Entonces podéis ver algunas muy importantes en el tema de los valores, la confianza, la responsabilidad y para honorar ese empeño inspirador es la cosa de la inspiración. Es decir, promoviendo nuevas formas de ver los retos y sobre todo qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer. Es decir, no quedarse en la zona de confort donde estamos más seguros porque esto no nos lleva a descubrir, a explorar y a volvernos ese puente entre el pasado y el futuro que es nuestro deber. Nosotros las empresas las tenemos como hijos, como un préstamo. Tenemos que devolverlas como las hemos recibido. No son nuestras, tenemos que pensar que van más allá de nuestra generación y quizás en un modo totalmente nuevo. Es así que se realiza, para cerrar el círculo, lo que os decía prima, un tema ético que permanece en el futuro, permanece en las decisiones del día a día y entonces para volver la vida de los pacientes mejor,
Lo hacíamos a través de médicos y lo hacemos a través de modernas soluciones, entre ellas la asistencia domiciliaria y toda una serie de hacer acercamientos que las tecnologías nos permiten de hacer y sobre todo teniendo el coraje de hacer, porque solo a través de los hechos, me gusta esta frase, las personas dudarán de lo que diceis, pero creerán en lo que hacéis. Entonces aquí os muestro qué cosa hemos hecho. Un campus para favorecer la salud y la investigación, encuentros entre empresas y investigadores, centro de excelencia. Hacia el lado humano de nuestras marcas. Presentes en 11 países. Y esta es nuestra historia. Me permito simplemente de invitar a reflexionar sobre cuánto tiene que ser fuerte una herencia para llegar a esta abertura. Porque una herencia es fuerte cuando es fuerte la identidad. Después quizás hablaremos hablaremos después entre la integración que tenéis entre directores y propietarios. El 20 de julio, Alberto Bombaseis entró oficialmente en el Salón de la Fama de los Automóviles. Y entonces se volvió compañero de Enzo Ferrari, Bugatti, Agnelli, Battista Pianifarina. He querido decir estos nombres porque dicen de qué cosa es capaz Italia. Y me parece que este es un reconocimiento para una empresa que comenzó solo en 1961, cuando el padre de Alberto comenzó a fundar la hacienda, la empresa donde Alberto a los 20 años comenzó a trabajar y entonces ahora ha encontrado uno de los que ahora son sus compañeros en Detroit, Enzo Ferrari. Entonces vemos aquí un pedazo de la historia de la Italia en esta empresa. Entonces, Alberto es la segunda generación, la tercera su hija que ya comenzó a trabajar. Entonces, preguntamos cuál es la clave de este suceso, cómo habéis llegado en poco tiempo a ser una hacienda líder, una empresa líder en este sector. ¿Cuáles son? Y estos son unos componentes italianas, calidad técnica, pero también la estética. ¿Cómo funcionan estos frenos? Grazie anche dell'invito. Gracias por la invitación de hoy. Es la primera vez que puedo venir a esta bella iniciativa y me siento muy honrado que me hayáis invitado. Tengo que decir que mi historia es una historia mucho más corta que la historia de mi colega Zambona, porque no es una historia de 135 años. Pues yo he sido también incluso cofundador de la sociedad, pero así como fue fundada en 1961, fue iniciada por mi padre que junto con su cuñado, junto con mi
nos habla, hemos comenzado en lo que en esos tiempos era una tradición italiana, es decir, empresas que nacen a nivel familiar, pequeñas empresas, eh, y nosotros estamos en una zona donde han nacido miles y miles de empresas de este tipo. Entonces creo que existirían miles y miles de historias que podrían contarte con la misma, que podríamos contar con la misma historia. Después, la dificultad es estar acompañados a través del crecimiento que hemos tenido, y trataré de contaros cuáles han sido nuestros, nuestros puntos de éxito y nuestras dificultades, porque en la historia creo que pocas empresas en Italia hayan tenido una historia así compleja, así. Pasamos de una hacienda, de una empresa familiar a una empresa abierta, una empresa en participación con una sociedad americana, y después esto lo veremos más detalladamente. Entonces decía, el recorrido que podemos ver es cómo una empresa que nació y creció por un cierto número de años a nivel familiar se convirtió hoy en una verdadera multinacional con presencia en 18 países distintos. El inicio estuvo cuando es el inicio de una pequeña empresa mecánica que hacía la producción de terceras personas. De aquí el nombre de mi padre, el fundador. Como decía antes, socio, un cuñado y sus hijos. Y entonces pues esto era la clásica empresa familiar, y en algún momento creo que existió alguna referencia respecto al territorio. Nuestra historia nació en provincia de Bérgamo, tradicionalmente un área tradicionalmente industrial, con miles y miles de pequeñas empresas que hoy en día quizás se han reducido, y en muchos casos otras han crecido. Entonces decía antes, las empresas que la empresa nació como tercista, fabricaba productos mecánicos en para terceros, y la tarea que mi padre me había dado era de buscar, de hacer cosas no simples, porque todo. Entonces el lema de la familia era: hagamos las cosas difíciles porque no todos hacen las cosas difíciles. Entonces, al mismo tiempo, queríamos hacer algo difícil, pero al mismo tiempo un producto que se pudiera, a través del cual se pudiese reconocer el nombre de la hacienda y de la empresa. En ese tiempo éramos proveedores de, de una empresa. Fuimos la primera empresa italiana en montar los frenos de disco. Casi todas las empresas estos frenos hoy en día han desaparecido prácticamente, quizás solo en los vehículos industriales quedan, pero la Alfa Romeo fue la primera empresa que montó los frenos de disco, y a través de un accidente en carretera que se, se volcó un camión en la carretera que traía estos discos, los cuales eran muy preciados. Se trató de reparar estos productos, y entonces una empresa italiana trató de reparar esos productos, pero tratando de reparar esos productos, nos dimos cuenta que podríamos ser capaces de hacerlos, y haciendo esta reparación nos dimos cuenta que podríamos ser proveedores del Alfa Romeo, y entonces fuimos capaces incluso con mucho éxito, y sustituimos a los proveedores ingleses de ese tiempo, y entonces pudimos darle un nombre a nuestro producto. La segunda motivación para decir cómo las cosas pueden cambiar a través de de los encuentros, incluso fortuitos, afortunados, fue cuando fue la fortuna de no solo haber iniciado, sino
de habernos convertido en muy buenos haciendo nuestro trabajo. Y entonces, desde entonces, incluso ahora, logramos llegar a trabajar con el mago de los carros y el mago de la Fórmula 1, que es Enzo Ferrari, que hoy no está con, hoy ya murió, pero del cual tuvimos la alegría de poderlo encontrar. Y entonces tuvimos un poco, a través de una inocencia juvenil, que le pedimos una cita y el cual, el cual nos concedió una cita con el papá. Nos lo presentó y tuve la fortuna de conocerlo, el cual era, aunque, aunque incluso si tenía la fama de ser un hombre muy severo, muy duro, en realidad era muy familiar y mucho más bueno de lo que parecía, de lo que la opinión pública decía. Y en este encuentro, viendo un joven, una empresa joven que tenía grandes deseos y al mismo tiempo era una empresa pequeña, entonces él tuvo un poco de conciencia para confiarnos la construcción de los discos, de los frenos de disco. Y entonces cuando Ferrari nos dio su confianza, nosotros sentimos que habíamos hecho algo grande. Entonces la dificultad o la diferencia que sentimos fue de haber contribuido a un pensamiento típicamente italiano. Nosotros somos más o menos bravos, buenos desde el punto de vista del hacer, pero tenemos una característica en nuestro ADN como italianos, de lo que pocos tienen en el mundo, que es el sentido del bello, el sentido de la estética. En ese momento, en esos años, existían las dificultades de la investigación, de hacer más ligeros los medios de transporte porque se tenía que consumir menos. Obviamente no os lo acordáis, pero en los años 80 el costo de la gasolina era muy alto, entonces todas las fábricas de automóviles trataban de hacer materiales más ligeros para gastar menos. Entonces las dos cosas juntas, el hecho de hacer productos que pesaran menos y que fueran productos más bellos, nos llevó a innovar el sistema de frenada con las pinzas de frenada con, que son usadas con las pinzas que incluso hoy se usan mucho y con un design que ha sido muy bello y muy placentero. Y tengo que decir que yo personalmente, que en ese entonces me interesaba físicamente de la parte comercial de la empresa, quizás fui más de 100 veces a tocar a las puertas en Turín, puesto que Fiat es la empresa más importante de Italia y no tuve ningún éxito. Tengo que decir que por necesidad me dirigí al gran mercado por definición más importante europeo, que es el alemán. Allí hemos visto algo que nunca me habría esperado. Hemos encontrado otra empresa familiar que era la Bosch, una pequeña empresa de coches, pero todos la consideraban como la universidad de los coches, porque todas las innovaciones y las investigaciones más avanzadas se hacían allí en Porsche. Nosotros aspirábamos a hacer productos nuevos y nos hemos combinado con ellos y hemos encontrado un acuerdo que ha producido mucho éxito. Si alguien es apasionado de coches de época, sabe que todas las vecturas de cierta tipología han montado ruedas que antes eran cerradas y ahora son abiertas, y el freno que antes se destrozaba en poco tiempo y se quería esconder, ahora se ha puesto, y en ese momento se puso en evidencia. Si alguien es apasionado de coches, ve que unas Porsches tienen pinzas rojas, es decir, tienen frenos de disco en el radio, o pinzas amarillas que tienen frenos de discos en cerámica, que ha sido una evolución de
de algunos años después. Ha sido una innovación apreciada por Porsche y también ha sido imitada por grandes constructores de coches importantes como Mercedes, Chrysler, BMW, y se han convertido en la simbología de frenos de alta tecnología y calidad. Pero como empresa hemos crecido muchísimo y hemos pensado de poder ampliar nuestro entorno social para poder tener los medios y poder crecer como queríamos y conforme a las demandas del mercado. Entonces, hemos empezado a compartir capital con una multinacional americana de grande prestigio y que de cierta forma tenía poco conocimiento y poco conocimiento técnico que en cambio teníamos nosotros, que teníamos mucha relación con las empresas alemanas. Entonces, nos hemos juntado y hemos generado grandes productos. Y de todas formas, esta sociedad ha tenido problemas. Cambiaron las propiedades. Y en estos cambios también han cambiado los equilibrios internos de esa empresa. Entonces, las representancias en nuestra empresa también ha cambiado. Antes era de minoría y con el tiempo ha llegado a ser una representancia más grande, con más votaciones, más porcentaje, justo porque hemos creído que estamos creciendo más. Entonces una parte de nuestra empresa se cedió al grupo americano. Nuestro partner americano se puso a invertir en lo que era una innovación de esa época, y estamos hablando de los años 90. Lo que hoy es el ABS, un sistema de seguridad para los coches. Ellos querían hacer lo mismo en Europa y no solamente en América, en Estados Unidos, y habían hecho una demanda para adquirir otra parte, lo que quedaba de nuestra empresa, de Brembo. Entonces se ha generado un pasaje de propiedad de padre a hijo, y en el mismo tiempo la aceptación de ese cambio también se hizo por parte de mi hermano, que cedió su cuota de acciones y yo me quedé solo. Es decir, seguí con el proyecto de la empresa familiar, pero solo, y soy el único accionista de la familia. Yo me considero de segunda generación en este caso, porque creo que la parte inicial la hizo el fundador, que era mi padre. Esta diferencia de cotación me ha obligado a 2 operaciones, las dos muy afortunadas. Decir afortunadas es casi un eufemismo. Han sido movimientos sufridos y muy calculados. Y al final hemos rescatado las cotaciones de la sociedad americana. Nosotros hemos hecho una contrapropuesta ofreciendo el doble de lo que habían ofrecido ellos. Entonces quisimos permanecer como únicos propietarios. Los fondos comunes de inversión entran en las empresas, pero saben que después de una temporada salen por una regla, y estaban muy contentos de haber anticipado la salida, y nosotros también de haber hecho una propuesta
buena de reinversión. Una cotación que ha ido muy bien. El primer día de cotación ha sido suspendida por exceso de crecimiento, entonces mejor que eso no podíamos obtener. Entonces nos hemos convertido en una sociedad pública con la mayoría de la empresa a nivel familiar, pero es también una empresa que es pública para cualquier accionista que quiera invertir en nuestras empresas. Y sobre eso se ha hecho un grande cambio. Antes que todo es el de seguir invirtiendo alrededor del mundo, con una diferencia con respecto a lo que se decía en el pasado, es decir, terciarizar. También muchas empresas italianas han creado fábricas alrededor del mundo para luego volver a importar el producto con precios más competitivos, porque en otros países evidentemente hay costes de producción más bajos que en nuestro país. Aunque hayamos distribuido varias fábricas en el mundo, nosotros quisimos que los países donde se producían nuestros productos también usaran el producto. Entonces hemos creado fábricas como en Polonia, en República Checa, en Inglaterra, en Francia. Estas todas miran a sostener los mercados a nivel local. El segundo pasaje se hizo en Estados Unidos, donde readquirimos nuestro viejo inversor. Por lo que se refiere a la parte de los frenos, hemos adquirido la parte de la empresa de nuestro inversor, renovándola, y hemos ganado también un premio como mejor empresa en Michigan como nueva fábrica. Estados Unidos han tenido una grande crisis en el sector de los coches y muchas empresas se cerraron y se renovaron. Nosotros hemos tenido el valor de invertir, de reestructurar y hemos inaugurado hace 2 años una nueva fábrica y la ampliación que hemos empezado en 2015. Hoy el mercado americano es el primer mercado en el mundo en el sector de los coches. El otro mercado que se está haciendo cada vez más importante es el mercado chino. Aquí adquirimos una cotación de una empresa que fabricaba frenos, antes una cotación, luego hemos adquirido toda la empresa. En una segunda fase hemos construido un establecimiento, luego hemos adquirido otro establecimiento con uno de nuestros competidores, y dentro de poco vamos a construir la 5ª fábrica en China. Y con esta última fabricación seremos los segundos productores en China, por lo que se refiere a los discos de freno. En un país tan importante es un resultado muy significativo. Para retomar esos conceptos que mi colega Zambon ha expresado, en nuestra opinión, una cosa que siempre tenemos que interpretar, y yo intento siempre explicarlo cuando voy a dar conferencias, la pregunta es: ¿cuál es la perspectiva de cómo se puede leer el suceso de vuestra empresa? Nosotros hemos invertido siempre en la innovación, siempre quisimos ser los primeros en lo que se hacía. Hemos sido los primeros en hacer los frenos de disco en las motos. La moto Guzzi ha sido la primera moto europea que aplicó los frenos de disco. Y quien es apasionado de motos sabe que nosotros somos casi exclusivos por lo que se refiere a los frenos de disco en las motos.
también, también damos nuestros productos a empresas japoneses o estadounidenses. Nos hemos convertido en líderes a nivel mundial en el sector de la moto. El segundo es el de crear productos que han sido innovadores, por lo que decía antes, y también en los contenidos. Hemos invertido siempre mucho en la parte de la investigación. De 3.000 empleados que tenemos en Italia y de 10.000 empleados que tenemos alrededor del mundo, en Italia tenemos 650 investigadores que prevalentemente son muy jóvenes. No es un caso que Elena decía que... No es un caso que Elena citaba la industria 4.0. Yo me siento uno que ha contribuido mucho a la introducción de la industria 4.0 en nuestro país, junto con Calenda, que vino hace 2 días y que ha sido el que ha aplicado los principios que estudiamos a nivel de comisión y que él ha aplicado a nivel gobernativo, que yo creo che es la clave de lectura. Ripresa. Occupazione e come credo parte di competitività. Yo creo que es una fuente de recuperación del poder adquisitivo e industrial de nuestro país. No tenemos que quedarnos aquí. Hemos obtenido resultados positivos, pero tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos empezado a hacer bien, seguir invirtiendo en la investigación y en la industria 4.0, que ha involucrado muchas empresas, las pequeñas, las medias y las grandes, y los resultados han sido publicados hace 2 semanas por ISTAT y también por varios informes de varias empresas. Estamos en un buen camino. Si juntamos a eso lo que dijo Calenda y también el ministro Poletti, una defiscalización de las asunciones de los jóvenes, eso sería un paso adelante, un paso hacia adelante que podría mejorar aún más nuestro estado de desocupación juvenil, que como todos sabemos es una de las más altas en Europa y consiste en uno de los frenos mayores de nuestro país, que tenemos que combatir, sobre todo la desocupación juvenil, tienen que estar por debajo de la media europea y que se acerque a nuestros competidores, que son Alemania y Francia, que tienen porcentajes que están sensiblemente por debajo de la media. Para volver al tema de hoy, que es el tema de la continuidad generacional, y aquí yo he discutido con mis colegas sobre la interpretación del concepto de continuidad empresarial, pido perdón. Es importante que se representen en las haciendas, no necesariamente que se tenga que gestionar el 100%. Yo creo que una de las la gran suerte de nuestra empresa es de haber tenido los colaboradores, administradores delegados, personas que tenían necesidad de responsabilidad, probablemente los mejores que estaban en el mercado. Y, por ejemplo, alguno decía que si un dirigente era muy, muy bueno, hacía sombra sobre el dueño de la empresa. Pero no es verdad, porque es solo uno que ayuda, es un medio para la empresa. Os digo un dato que se puede interpretar en los dos sentidos. Entonces, para interpretar mejor lo que decía antes, si os cuento mi historia de los administradores delegados precedentemente, se entendería muy bien. La hacienda de los últimos 5 años, ha tenido un poco de crisis, porque la crisis estuvo entre el 2008 y 2011.
la, la hacienda tuvo como cotación un incremento del valor del 770% en 5 años. Hemos doblado el número de empleados y hemos aumentado de más del 50% las ventas. Gracias no tanto a mis méritos, sino que desde hace 3 años tuve la idea de aceptar la llamada de la llamada del buen Monty para trabajar como un parlamentario. Entonces 2 o 3 veces a la semana trabajo desde Roma y entonces por eso dejo que mis colegas gestiscan con más libertad, pues ellos han demostrado que son muy muy buenos, incluso son más buenos que quien nos habla, y yo soy muy contento con estos resultados. Entonces quiero decir, la continuidad y la diferencia entre lo que puede ser la gestión familiar de la gestión de un director necesaria es esa de la visión y de la continuidad, porque frecuentemente tenemos tantos ejemplos, incluso muy cercanos a nosotros. Creo que cada uno puede pensar en quién tiene una responsabilidad, a quién viene que se le da como un estímulo a 3 años, a 5, a 10 años, y tendencialmente uno se, se encarga más, alla continuità aziendale. se trata más de obtener el resultado inmediato que la continuidad de la empresa. Entonces, la parte familiar de la empresa tiene como objetivo velar por la continuidad. Entonces, este es lo que yo aprendí de mi papá, el cual, o sea, yo aunque fui un cofundador, me considero de segunda generación, porque en nuestra empresa hoy, además de tener óptimos colaboradores, y además de tener una hija, yo tengo un hijo y una hija, pero esta hija hizo una elección de nuestra empresa. Mi hijo hizo una elección distinta porque escogió de ser arquitecto, y esto quiere decir mucho porque quiere decir que cada uno es libre y cada uno se tiene que apasionar de su trabajo, pero al mismo tiempo mi hija y mi nuero, es decir, el marido de mi hija, el cual es el vicepresidente ejecutivo, al cual lo considero como parte de la familia y está destinado a, a velar por la continuidad de la familia, porque como habéis escuchado, los mayores de 70 años literalmente hacen cagar la continuidad de la empresa, y, pero por eso yo creo que dentro de poco dentro de poco cederé el trabajo a él, pero no creo que los mayores de 70 años tengan que ser enviados en pensión. De todos modos, por los jóvenes, tenemos un promedio de edad en la empresa muy bajo. Yo creo que soy yo el que arruina el promedio, pero la continuidad familiar será un resultado muy importante. Y os agradezco, los agradezco por haberme escuchado. Allora, i freni che diventano motori. Los frenos que se vuelven motor de desarrollo es un concepto interesante. Quiero decir solamente que cuando Alberto Bombasei recibió este premio, este reconocimiento, hoy en día son más de 320 campeonatos mundiales que ha vencido Brembo, y para nosotros la competición es un laboratorio fundamental en el cual transferimos nuestra tecnología en la mejor colaboración de la carretera. Solo para decirlos que, que no es solo los campeonatos lo que cuenta, sino que es un valor real para todos. Escuchemos ahora algunas consideraciones más generales sobre el paso de generaciones de Guido Corbetta, que ahora digo bien cómo se llama su cátedra, Cátedra AIDA, Estrategia de las Empresas Familiares, y escuchemos qué cosa nos dice sobre los mayores de 60 años. Yo lastimosamente no soy un empresario, entonces no os puedo contar mi historia,
que evidentemente siempre tiene signos de grande encanto. Yo trato de razonar un poco sobre lo que hacen los empresarios y tengo que deciros que no es simple tratar de deciros algunas cosas, por ejemplo, de lo que a mí me parece importante, pero yo trato de todos modos. No quisiera que, no quisiera que las veáis como 7 reglas, pero bueno, como las 7 reglas para respetar absolutamente, como si fueran los mandamientos, pero son reflexiones que a mí me han venido, sobre todo viendo las cosas que he visto en estos 25 o 30 años en los cuales me ocupo de empresas de familia. Empecemos con esta carta de Alberto Falk que, que Zambon ha leído un poco. A mí me gusta mucho y ya la leyó Elena. Me gusta mucho porque dice una cosa muy importante. Veía en streaming lo que decía el padre Pizzaval el otro día presentando el meeting, el título del meeting. La primera palabra sobre la que quiero hacer énfasis es la palabra tú. Es decir, hay necesidad de alguien, de una persona sólida que reciba la herencia. Y yo creo que esta es la misma idea que presenta Alberto cuando escribe esta carta a sus hijos. Y les dice, vosotros tenéis que expresaros, tenéis que decidir vuestra personalidad. No tenéis que pensar a imitar, incluso en una historia. Cuando escribió esta carta de una historia más de 100 años en una familia importante, este es el punto de partida. El segundo punto que quería subrayar es el tema del cambio de generaciones, empresas de familia. Es un tema de mucha actualidad y central en el debate. Se habla tanto en tantos contextos, etcétera. Y aquí añado una entrevista que Elena dio hace algún tiempo a un periódico de economía. Y esto es válido también a nivel internacional, no solo nacional, también a nivel internacional. Recientemente se han publicado muchos artículos sobre las empresas familiares, es decir, es un tema relevante. Entonces, yo estoy acostumbrado a ver el proceso del paso generacional como un proceso que no es breve, sino un proceso largo. Aquí puse la edad y puse las distintas fases, cada uno puede pensar. Entonces, quiero decir que el proceso es un proceso que tiene que comenzar a muy temprana edad, cuando los chicos, las chicas son jóvenes, tienen 18, 19 años, incluso antes, tienen que, tienen que entender qué cosa quiere decir que un día se convertirán por lo menos en herederos de una hacienda familiar. Ya después se verán las distintas esfumaturas. Después viene el momento del ingreso. El ingreso es un momento importante, es un momento que tiene que pensarse mucho, si es mejor quizás trabajar un tiempo fuera de la ciencia, sí o no, quizás sea una experiencia positiva, digamos, por la universidad de la que vengo, por la historia yo creo que es muy importante trabajar fuera de la propia empresa, por lo menos por algunos años. Y después viene un largo periodo de convivencia entre las generaciones, entre los padres y los hijos y las madres, los hermanos, las hermanas, los primos. Entonces, hay un periodo muy largo periodo que puede durar 10 o 15 años. Y después puse un último paso que antes de los 50 años los padres tienen que dejar la responsabilidad. Entonces, aquí no son reglas absolutas, no quiero que sean números, quiero que sean números para generar algunas reflexiones. Entonces, ¿cuántas empresas tenemos en Italia? La CDO habla del meeting que tenemos 4 millones y medio de empresas. Yo he tratado de ver empresas que están abajo de 1 millón de euros. 215.000 empresas son más allá de 1 millón de euros en Italia. 16.000 empresas están con un facturado mayor a 20 millones de euros. Entonces, es un pequeño número pequeño de empresas. De estas, cerca de 10.000 son empresas familiares, es decir, un porcentaje muy alto. Estamos hablando de muchas empresas en control de las familias italianas y eso es muy importante porque si estas empresas son capaces de continuar, entonces es posible para el país tener un recorrido de recuperación. Entonces, de estas 10.000 empresas, alrededor del 76% tienen un líder familiar, es decir, el 24% ha escogido tener un líder, un administrador delegado, no es familiar, pero el 76% tiene un líder familiar. Estos porcentajes,
es decir, la presencia de empresas familiares sobre el total de empresas, no está muy lejos de los números de otros países europeos, España, Francia, Alemania, no están muy lejos. Finalmente puse este dato con el que se explica el chiste del emprendedor Bombasei. El 23% de estas empresas familiares vienen dirigidas de una persona mayor de 70 años. Entonces, nosotros monitoreamos el desarrollo de estas 10.000 empresas de carácter familiar. Y entonces, todas las empresas donde el trabajo operativo, es decir, el trabajo de un administrador delegado, es decir, de personas que guían la hacienda a nivel operativo, cuando es una persona mayor de 70 años, puse dos datos, el rédito y la crecencia y, y el crecimiento de las riquezas es mucho más bajo. Entonces, no quiero decir que los que tienen más de 70 años no es que no tienen que trabajar, pero seguramente tienen que encontrar un trabajo distinto, tienen que dejar trabajar a los que tienen 40 o 50 años, es decir, darles antes los papeles de responsabilidad operativa. Último dato, general, y después voy a mis 7 temas. El último dato es que alrededor del 2% de las empresas familiar afronta un cambio de generación cada año. Desde nuestro observatorio monitoreamos, pero siempre estamos alrededor del 2%. Si hablamos es decir, estamos hablando de 3.700, 4.000 pasos de generación al año. Es un número bastante grande que incluso en las empresas que facturan desde 1.000.000 de euros en adelante es un número bastante importante porque el 13% de las empresas que están se acercan a la tercera generación y el 4% de ellas se acerca a la cuarta generación. Quiero decir una cosa a la cual yo creo mucho. Estamos acostumbrados a pensar que esto sea generado solo del cambio generacional. No, pero depende también de que el mundo cambia, las empresas cambian, la sociedad cambia. Por esto, no es solo vinculado con el cambio de generación. Hace 2 años, compañeros del MIT hicieron un estudio en el cual cogieron las primeras 100 empresas del 1965 y las confrontaron con las mismas empresas en el 2005. El 19% trabajaban todavía, es decir, si hacemos la cuenta en 40 años, son seguramente 2 generaciones. Es decir, muchas de estas empresas han tenido otros temas que las vuelven, que amenazan su continuidad, no solo la familia. Esto lo digo solo para plantear el tema. Es verdad que el cambio de generación es un tema importante, pero no es el único. Es importante también el crecimiento, la internacionalización. Es importante prepararse para algunos retos de la historia. Y estos son otros temas que se unen al tema del cambio generacional y sobre el cual creo que las empresas y los empresarios tengan que trabajar. Entonces, yo hablo de 7 factores de suceso para un buen paso de generación. El primero es muy simple. En el Zambone, el presidente Bombasel lo han ya dicho mejor que yo. Reconocer la realidad. La propiedad de una empresa es una cosa distinta de poseer una casa. Poseer una empresa implica una responsabilidad. Poseer una casa tiene menos responsabilidad. Poseer una empresa tiene más responsabilidad. Parece inútil, pero hacer reflexionar a un joven de 20 años sobre la diferencia entre estas dos cosas puede generar una diferencia. El segundo punto es un tema que yo considero mucho, que tenemos que aceptar la libertad de las personas. El cambio de generación tiene que hacer cuentas con el hecho de que los jóvenes no quieran trabajar en la empresa y entonces hay que encontrar otras soluciones y tenemos que prepararnos desde antes. No tiene sentido forzar a una persona a hacer algo que no quiere hacer. Yo conozco empresarios que a 60 años decían que hace 20, 25 años hubieran debido hacer elecciones distintas. Por eso he escribido aceptar con vigilancia, aceptar vigilando el riesgo de la libertad. Lo digo en el buen sentido porque si un padre o una madre llegan todas las tardes diciendo cuánto es difícil, feo
duro hacer los empresarios, entonces después se- es claro que los jóvenes escuchando esto no querrán trabajar en la empresa. Después, el tercer punto, lo digo, lo otro lo tomo de un libro de Don Yusane, ser leales delante de la tradición. Y esto se lo digo a los jóvenes, porque les digo a los jóvenes, no, pensáis que nada funciona. Tenemos que ser leales, tenemos que guardar en la cara la tradición, porque será positivo y negativo. Porque no puede ser, tenemos que ser leales con la tradición, no puede ser positiva o negativa. Tenemos que esforzarnos por llevar esta tradición, orientarla hacia el futuro, porque tenemos que arriesgarnos. Es evidente que aquí tenemos que arriesgarnos. A mí no me parece que sea una cosa casual, pero tenemos dos testigos que hemos escuchado que en ambos casos han vuelto a invertir las empresas de la familia, comprando las partes de un socio, de un primo, de un familiar. Tenemos que volver a invertir, tenemos que arriesgar tanto en la hacienda. Es un proceso largo, lo del cambio generacional. Hacen falta paciencia, determinación. Hay otra frase que me gusta mucho citar, que encontraron en el riesgo educativo. Solo una época de discípulos puede producir una época de genios. Y el discípulo tiene que seguir en un proceso largo que no es. También el padre Pizzaballa dijo el otro día, el herede no recibe una herencia cuando está iluminado, sino hace falta tiempo para aceptar y recibir esta herencia. El punto número 6 es más técnico, pero hay que considerar también los elementos patrimoniales, financieros y fiscales y legales. Y el último punto es que hay que dialogar con los actores terceros y escuchar a los demás. Alguien puede pensar que yo estoy haciendo publicidad al trabajo que hago, en parte es verdad y en parte no es verdad. Hay un emprendedor, un empresario, que siempre me ha llamado la atención. Cuando le pregunté sobre el proceso de cambio generacional, dijo, yo abrí una carpeta pequeña, he puesto en una carpeta pequeña todos los artículos, todos los ensayos que yo leía sobre el cambio generacional cuando mi hijo era pequeño. Entonces luego le he dejado todas estas cosas dejándole unos conocimientos que para mí eran importantes. Hay que construir conocimientos sobre el cambio generacional. Aquí voy a citar 4 cosas. Sé que siempre nos podemos equivocar porque a lo mejor el testimonio que se cita no os gusta a vosotros, el público. Este es Gianni Agnelli, una personalidad muy importante de la que se puede pensar para bien o para mal, pero ha conducido el grupo a otra época. Una cosa es fundar una empresa, otra cosa es conservarla. El que llega después tiene que preguntarse eso. ¿Qué significa conservar? Segunda citación. Elena Zambon, que tiene que ver con la parte familiar. Si quieres criar a los hijos de cierta forma, tienes que limitar también tu estilo de vida para que crezcan con fuerza y responsabilidad en la conciencia que la empresa no es de los accionistas ni de los empleados, sino un sujeto que existe por sí mismo. Es decir, hay que invertir en la educación de los hijos y de las hijas de los empresarios. Eso es uno de los artículos de Il Foglio. Tres empleados de Illumia. Somos 3 hermanos muy unidos, en modo muy fuerte, no en el sentido de Mulino Bianco, sino en el sentido de Pulp Fiction. En las familias no hay que pensar que se trata solamente de que hay que quererse y puede que no nos queramos tanto como nos gustaría.
siguen. Estamos unidos, pero libres de ser libres. Hoy el punto de referencia es nuestro Papa, pero mañana la unidad será el bien de la empresa. Entonces discutimos sobre el bien de la empresa, no sobre quién la dirige, quién nos cae bien o mal. Esa es la última. Uno de los accionistas más importantes que controla Auchan, Leroy Merlin, un grupo muy importante. Son una familia muy complicada, son muchas personas y dice algo muy bonito. En nuestra familia adoptamos esos comportamientos, esos principios. Nos hablamos de forma abierta. Los temas están en la mesa. Somos muy amigables cuando las cosas van para mal y nos desafiamos mucho cuando las cosas van bien. Aplicar esta visión entre los accionistas y el líder es una buena forma para hacer crecer un buen grupo. Muchas gracias. Un profesor con capacidad de sintetizar no es muy común de encontrar. Hace 2 años me contactó una persona que tenía 68 años y que tenía que hablarme sobre un problema de la empresa pensaba que me hablara del cambio generacional con sus hijos, pero me ha hablado de su padre que no le dejaba entrar en la empresa, entrar en la dirección de la empresa. Como ya anuncié antes, quería hacer una pregunta a los dos sobre la integración entre propiedad y liderazgo. Y para cerrar, quería hacer una pregunta a los dos. Hemos escuchado historias fascinantes, pero son fruto de trabajo, de elecciones difíciles y complicadas. No hay nada que tenemos que dar por sentado. Me fijo mucho en este hecho. Por eso querría cerrar preguntando eso. ¿De qué estáis particularmente contentos después de todos estos pasajes que habéis realizado? Mirando hacia atrás, a lo mejor estoy muy contenta de haber humildemente mirado hacia el pasado para reunir las piezas de historia para entender cómo proyectar el futuro. Eso es reconocer la identidad de la que hablaba usted antes. Será a lo mejor una frase banal, liada al papel materno. Yo creo que lo de ser bellos dentro es un valor añadido en la empresa fundamental, que significa valorizar la identidad de la empresa, que viene de los valores, de la personalidad. Cuanto más valoriza esta belleza interior, cuanto más las personas se pueden reconocer para construir el futuro. El segundo aspecto por lo que estoy muy contenta es de no haber sido condicionada por las elecciones de los que venían antes que yo. Siempre he puesto en discusión las cosas. He tardado 10 años junto con mis hermanas para entender de qué forma habría podido abrir el camino hacia el futuro. Creo que hay una visión muy clara del futuro con nuestro equipo de liderazgo de hoy y que nos hace retomar una fuerza que hace muy atractiva la empresa en un sector tan difícil que es la del conocimiento, de la investigación. La innovación es un desafío continuo y a menudo las personas que trabajan por ti saben mucho más que tú y tienes que merecértelas. Entonces, un sistema de liderazgo basado en leyes, en reglas, donde no hay excepciones,
para realizar un proyecto mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces las personas que son muy buenas vienen si saben que tú puedes respetar y hacer respetar esas leyes. De todas formas, si ponemos antes que todo nuestro egoísmo, eso es un daño, es el mayor daño. Abro una pequeña paréntesis, es verdad que hay 70añeros de un tipo y de otro tipo, entonces creo que para mirar al futuro hace falta un espacio mayor para los jóvenes. Si Enzo Ferrari no hubiese encontrado el joven en el que había reconocido una motivación tan fuerte, ahora Alberto no estaría aquí. Gracias a los jóvenes en los que tenemos que encontrar la energía, las ganas de ponerse en discusión que marca la diferencia. Nunca tenemos que dejarles fuera demasiado. Tienen que entrenarse, tienen que ir a los consejos de administración de otras empresas también, para que vean cómo funcionan las cosas. Es un camino muy largo, pero de mucha satisfacción. Muchas gracias. Da parte mia direi De mi parte diría, sintetizando, por lo menos la pregunta es esta. Uno, que a medida que pasan los años, se crece, obviamente, vienen en las mentes las enseñanzas que mi padre me había dado. No obstante, justo porque él tenía una experiencia personal como empresario, a mí me recuerdo y trato de aplicar estas experiencias y trato de hacer la misma cosa con mi hijo, mi hija y mi yerno, para tratar de inculcarles los mismos principios, que son principios muy rigurosos, que son principios, cosas aparentemente banales, pero que son muy ciertas. Una última cosa para confirmar lo que dijo Elena hace poco tiempo, es que noi en este último año y medio como empresa hemos contratado alrededor de 420 personas en Italia, y creo que el 95% no son mayores de 40 años. Entonces creemos absolutamente en los jóvenes, y entonces, como yo decía, soy yo que arruino el promedio de edad, pero eh, creemos todavía en los jóvenes de hoy, que son muy dinámicos y muy innovativos. Gracias. Ringrazio. Agradezco verdaderamente de corazón a Elena Zambon, Alberto Bombasé y Guido Corbetta. Ha sido un encuentro muy lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Invito, si podéis, si queréis, a sostener el meeting dando un contributo en los puntos de encuentro, dona ahora, para que este meeting pueda continuar, hacer el lugar de encuentro un lugar fecundo para cada uno de nosotros, pero también para Italia y Europa. Os invito también, si tenéis tiempo, de visitar la muestra, la exposición de la CDO sobre el paso de generación. Incluso si no alcanzáis a entrar porque hay mucha gente, existe un recorrido externo donde podréis ver y escuchar los testimonios al externo de la exposición. Gracias a cada uno de ustedes, buen meeting.